¿Puede un cristiano sentirse deprimido? ¿Es pecado la depresión? ¿Por qué esta moderna plaga emocional afecta a tantas personas? ¿No es Cristo el mejor médico y la oración la mejor terapia? Esto lo sabemos todos, porque estas preguntas son muy frecuentes y reflejan la inquietud de bastantes creyentes. Para ellos es difícil entender cómo una persona con fe en el Señor puede atravesar tiempos de depresión, agotamiento o sequía espiritual. Se les hace difícil conciliar la exhortación de Pablo, estar siempre gozosos, con la realidad de hombres y mujeres de fe sufriendo una depresión. No debemos olvidar que somos vasijas de barro y no de oro. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios al respecto? Pues un análisis muy detallado del texto bíblico arroja mucha luz y en especial mucho consuelo a los que sufren de depresión. Para empezar, es difícil encontrar en toda la Biblia un solo personaje que no haya atravesado la oscuridad del túnel. Unas veces fue en forma de depresión como Elías y Jeremías y otras veces fue en forma de duda como Habacuc o Juan el Bautista. Casi siempre con profundas experiencias de soledad y frustración como le sucedió a David y a Pablo. Estos hombres y mujeres fueron gigantes de la fe, sí, pero también hombres de carne y hueso, sujetos a pasiones, sufrimientos semejantes a las nuestras, como nos dice Santiago 5:17. Y ello es así porque Dios, en su soberanía misteriosa, se vale de vasos de barro y no de oro, vasijas frágiles, por cuanto el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, nos dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos del 9 al 10. Dios permite sombras en sus mejores instrumentos para que solo su nombre resplandezca. La depresión se presenta, por tanto, con mucha naturalidad en la Biblia. Y vamos a examinar a Moisés, ese líder que se quería morir. Moisés, el hombre escogido por el Señor para ser guía del pueblo de Israel, este gran hombre de fe, un verdadero modelo de quien se dice que se sostuvo como viendo al invisible. Experimentó la depresión de tal forma, con tanta intensidad, que hasta se quería morir. Cansado de la desobediencia y las quejas constantes del pueblo, abrumado por el peso de la responsabilidad, sintiéndose muy solo y agotado, su espíritu desfallecía. Quiero invitarte a leer conmigo en el libro de Números, capítulo 11 y versos del 11 al 15, donde nos dice: «Y dijo Moisés a Dios: ¿Por qué tratas mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía? Si vas a tratarme así, yo ruego que me des muerte, si he hallado gracia a tus ojos y que yo no vea mi desventura». Que el Señor bendiga su palabra. Veamos en primer lugar qué le pasaba a Moisés, ya que los síntomas de su depresión son frecuentes y nos ayudarán a identificarnos con la tribulación de Moisés. En una etapa inicial, Moisés interpela al Señor y parece que le pide cuentas por su forma de actuar, e incluso le reprocha que le llamara a esta tarea. Abundan los porqués que reflejan la protesta y la confusión de este líder. Hasta 5 preguntas le formula a Moisés al Señor, preguntas con un contenido netamente depresivo. Observemos cómo se siente perjudicado y maltratado. Sentimientos típicos de la depresión, cuando la mente distorsiona los hechos, tal como veremos después, y ve la realidad mucho peor de lo que es. Moisés necesita sacar libremente todo lo que hay en su corazón. Es una protesta terapéutica porque la libre expresión de pensamientos y emociones tiene una notable acción liberadora. Es como una descarga del peso que le oprime. Moisés no puede contenerse. Necesita vaciar el enojo y la frustración que alberga su corazón. Las palabras de Moisés y sobre todo su forma y tono revelan enfado, está irritable,
otro síntoma habitual de la depresión. Es llamativo que Moisés, considerado el hombre más manso de toda la tierra, llegue a este extremo de irritabilidad. El hastío y las palabras duras, casi agresivas contra el pueblo, nos revelan a un hombre cansado, decepcionado, sin fuerzas para seguir adelante. La carga de Moisés llega a su máxima intensidad en Números 11:12. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría a la que mama? Moisés deja entrever el deseo de abandonarlo todo. Hoy diríamos que le presenta su dimisión al Señor. Sin embargo, en el versículo siguiente la descarga emocional empieza a dar sus frutos y ya es capaz de articular una queja más razonada y concreta, como nos dice el capítulo 11 y verso 13 de Números. ¿De dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Observemos, por tanto, cómo Moisés tiene una gran necesidad de vaciar su corazón, presentarle a Dios sus cargas. No podemos, sin embargo, omitir un hecho importante. Moisés no se queja de o contra Dios, sino a Dios. Aún en medio de su depresión, le habla a Dios desde una posición de sumisión y lealtad. No es pecado decirle a Dios cómo nos sentimos, aunque nuestra protesta sea tan enérgica como esta de Moisés. El pecado radica más bien en la amargura de corazón acumulada tras meses o años de silencio, guardándolo todo para sí. Silenciar nuestras cargas y dudas es un excelente caldo de cultivo para las crisis de fe. Otro síntoma típico de la depresión son los pensamientos distorsionados. La manera de pensar, de sentir y percibir la realidad se altera profundamente en el sentido de verlo todo desde una óptica pesimista y sin esperanza. Estos pensamientos negativos son característicos de la depresión y lo vemos con gran claridad en este texto. Moisés, confundido por su visión depresiva, vagaba en su valoración de Dios y en la evaluación de su trabajo. En cuanto al Señor, pensaba que le había abandonado y que incluso que quería perjudicarle. En cuanto a mí mismo, dice que se sentía un fracasado. La crisis va increciendo hasta culminar en el libro de Números, el capítulo 11, verso 15, con las ideas de muerte. Yo te ruego que me des muerte. Y es un proceso que tiene su lógica. Las ideas de fracaso, de inutilidad e incluso de culpa justificada llevan a Moisés a sentirse como en un callejón sin salida, en el que solo la muerte parece una liberación. Primero Moisés dirigió su hostilidad, su queja contra Dios, luego contra el pueblo y termina contra él mismo. La tensión se había hecho insoportable. Moisés ha perdido su autoestima, hecho clave en toda depresión, y ello conlleva la pérdida de esperanza. Ante esta situación, la única salida que ve es la muerte, puesto que no hay luz por ninguna parte. Lo mejor es desaparecer. Moisés no veía ninguna salida a su túnel, y algunas personas con depresión grave pueden tener una experiencia similar a la de Moisés en cuanto al deseo de morirse. No olvidemos en estos casos que las ideas de suicidio en la depresión son la consecuencia de una mente que, enferma, es incapaz de pensar nada positivo. En este punto empezamos a entender que la depresión es, muchas veces, una verdadera enfermedad que afecta a la mente, los sentimientos e incluso a la voluntad de la persona. Y ahora vamos a examinar cuáles fueron las causas de la depresión de Moisés. La descarga emocional, abrirle su corazón a Dios sin reservas, le da a Moisés luz en cuanto a su problema. El hombre confundido de esa primera etapa está ahora en condiciones de ver su situación con más claridad, hasta el punto que él mismo llega a ver la causa de su depresión. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, dice el verso 14
del capítulo 11 de Números. Brillante diagnóstico. El contexto anterior nos ayuda a entender las razones de su agotamiento. Las repetidas quejas del pueblo, murmurando sin cesar, habían llegado a agotar la paciencia de Dios mismo, y la ira del Señor se encendió en gran manera, dice Números 11:10. No sorprende entonces la tremenda tensión emocional de Moisés, que acaba por minar la resistencia psíquica. Estamos ante una clara depresión por agotamiento. Ahí tenemos deprimido y sin esperanza al siervo a quien Dios había confiado una misión muy especial: conducir al pueblo por el desierto, un desierto tan literal como metafórico. La desobediencia del pueblo había agotado la paciencia y la capacidad de resistencia de Moisés, hasta llevarle a una depresión profunda. Llegados a este punto, debemos examinar un aspecto crucial del pasaje, que es también clave para un adecuado tratamiento del deprimido. ¿Cómo actúa el Señor? Pues veamos la respuesta que le da a Moisés en el capítulo 11 de Números, versos del 16 al 17. Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. En el momento más necesario, cuando Moisés no puede más y desea la muerte, surge la palabra balsámica del médico supremo. Dios sabía bien la causa del estado de Moisés, y la respuesta viene de la manera más adecuada. En la forma de actuar del Señor hay 3 aspectos que quiero destacar. Dios le provee a Moisés de las 3 cosas que más necesitaba en ese momento. Comprensión. Dios no censura a Moisés por su depresión, ni le trata ásperamente, ni una palabra de reproche sale de la boca del Señor. La comprensión sustituye a la reprensión. Dios se nos presenta como maestro de la simpatía hacia el atribulado. Lo que menos necesitaba Moisés en aquel momento eran palabras de reproche. A nosotros humanamente nos podría parecer que Moisés merecía algún tipo de corrección. ¿Cuántas veces ha pasado que el pastor o el líder, cuando en un momento de debilidad o de depresión, en vez de orar por él, en vez de animarle, se le está buscando el fallo, o más bien ponerle el pie para que siga en el suelo? Pero el Señor, dice la Escritura en el Salmo 86:15, es lento para la ira y grande en misericordia. Esta respuesta del Señor constituye una iluminadora advertencia para los que se apresuran a emitir juicios condenatorios o gestos de desaprobación cuando ven a un hermano como una caña cascada o un pábilo que humea. Si queremos parecernos a nuestro Señor, haremos bien en imitarle. La misericordia, la comprensión y la simpatía deben abundar mucho más que el juicio severo, la reprensión o la condenación hacia el que sufre. También tenemos otro actuar del Señor, otra ayuda práctica. Dios provee una salida. La respuesta del Señor no se limita a comprender a su siervo deprimido, sino que es sumamente práctica. Le proporciona la ayuda más asequible para que Moisés pueda salir de la depresión. El estado emocional de Moisés era muy parecido a una ciudad asediada por el enemigo. Lo más urgente es encontrar una salida que alivie este cerco. Observemos que Dios no le da una solución instantánea de manera que el problema desaparezca como de forma mágica. No olvidemos que la palabra solución no aparece en la Biblia ni una sola vez. En cambio,
si se nos promete que fiel es Dios, que no permitirá que seáis probados más allá de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la prueba dará también la salida. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10 y verso 13. Dios no cambió a Moisés por otro líder, ni siquiera le dio oportunidad para un tiempo de descanso. El pueblo siguió siendo conflictivo. El peso de la dirección seguía estando allí, pero hay algo muy importante. Sí cambió. Dios le dio la salida precisa, le proporcionó los instrumentos adecuados para afrontar la situación. 70 ancianos del pueblo llevarán la carga contigo y no la llevarás tú solo. Dios provee la salida adecuada en el momento adecuado. Y en tercer lugar, le da un estímulo para su autoestima. Queda claro que Dios no consideró un pecado la depresión de Moisés. Si hubiera sido así, Dios le habría apartado de tan estratégica responsabilidad. Lejos de ello, le reafirmó en su tarea con una frase grandemente luminosa y terapéutica. Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, nos dice Números 11:17. Una vez más, Dios se nos revela como un exquisito conocedor de la mente humana. ¿No se había quejado Moisés de que Dios le trataba mal y de que casi le había desechado? La autoestima de Moisés, tan deteriorada, necesitaba una buena dosis de renovación. La frase «tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos» implica dos grandes estímulos. Por un lado, Dios no se había olvidado de Moisés. Su espíritu estaba todavía presente en el líder del pueblo. Por otro lado, Dios no podía insuflar un espíritu alicaído y débil en los otros ancianos. La lógica del Señor se hace aplastante. Moisés, sigo creyendo y confiando en ti. Es el mensaje claro que Dios le transmite con su decisión. Moisés estaba en depresión, pero era capaz de entender este mensaje. Si Dios toma de mi espíritu para darlo a otros, señal de que no debo ser tan desastre. El trato amoroso y delicado de Dios surtió efecto. Moisés pudo salir del valle oscuro de la depresión. Los acontecimientos posteriores de su vida nos muestran que esta crisis no fue estéril. Sin duda, Moisés pudo aprender valiosas lecciones de esta experiencia dolorosa. El autor a los Hebreos, en su capítulo 11 y versos 26 y 27, nos revela dos de los grandes secretos de la fe de Moisés. Tenía la mirada puesta en el galardón, se sostuvo como viendo al invisible. Esta doble expresión de la fe de Moisés es la columna que le permitió agarrarse al Señor en la hora oscura de su depresión. Es la misma columna que todo creyente tiene a su alcance hoy día. Y recuerda, la depresión no es pecado. La depresión es un exceso de carga que abruma el corazón, pero tenemos la respuesta en el Señor. Por tanto, vayamos confiadamente a Él. Que el Señor te guarde y te bendiga. Amén y amén.